Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, alabado seas, Señor. Bendito seas, exaltado sobre todo, Señor. Te damos tantas gracias porque sabemos que estás aquí en medio de nuestro Señor. Y a ti nos rendimos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a abrir nuestro corazón para recibir de ti tu palabra, Señor. Te rogamos que tú hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia que pudiera tener, Padre. Y te ruego, Señor, que se pueda mover tu Espíritu Santo con libertad, Señor. Quite cualquier opresión, cualquier cosa que pueda estar distrayendo, Señor, nuestros corazones de ti, Señor. Bendice a los que están aquí, los que están sintonizando, los que están escuchando este audio y los que vienen en camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos en la sesión 7 de Política y Religión y hemos estado avanzando por una travesía y hay mucho más que hablar. Han salido un montón de temas. Pues es que también el tema de gobierno ahorita está en boga, ¿a poco no? Y es el tema de discusión y demás. Ahí suelo poner algunas cosas en mi Facebook y la gente me quiere crucificar. Pero la idea es tener un entendimiento bíblico de cuál es la postura que todos los cristianos deberíamos de tomar. No una postura en ignorancia, no una postura basada en opiniones personales, sino una postura basada en lo que viene en la Biblia. Y eso platicamos en la sesión 1 de la necesidad. Vimos por qué la política y la religión son inseparables, porque la política requiere de la religión para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Vimos cómo las diferentes cosmovisiones, las religiones dan lugar a las diferentes cosmovisiones y cómo las cosmovisiones ordenan configuran el orden sociopolítico de una sociedad. Habíamos platicado cuál es la concepción bíblica de autoridad, cuál es la concepción que sacan a relucir o cómo moldean las otras cosmovisiones el tema de la autoridad. Y vemos cómo las diferentes cosmovisiones, que no son bíblicas, tienden inevitablemente al abuso de la autoridad. Habíamos platicado eso. Y vimos la vez pasada los límites del poder legislativo, ¿se acuerdan? Dijimos, ok, el gobierno tiene la autoridad de legislar. ¿Pero cuál es el límite? Puedes poner reglas y leyes para cualquier cosa. Y hemos concluido que el límite del poder legislativo es para poner leyes para las instituciones u organismos de gobierno y la esfera pública. Habíamos comentado eso. Dentro de la esfera privada no aplica, no puede meterse, hay libertad, habíamos platicado. Y hoy habíamos tocado el tema de derecho a grandes rasgos la vez pasada, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y habíamos platicado, o quiero ahondar en tema de derecho, aunque ya es algo que tocamos y los que estén interesados pueden retomar el tema en el taller de autoridad. Ahí platicamos a detalle qué onda con eso. Vimos a profundidad un poco más toda esa temática. Pero habíamos platicado que el derecho es otra de las formas en las que se manifiesta la autoridad. Cuando dices, oye, tengo derecho, te estamos diciendo, ¿tienes autoridad? Sí, es una de las formas en que se manifiesta la autoridad, se manifiesta como un derecho. Es decir, aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo para ti o de tus dominios. En otras palabras, es un poder legal sobre algo. Tienes el derecho de reclamarlo.
Sí, puedes reclamarlo como tuyo o de tus dominios o para ti. Sí, te pertenece. Cuando vivimos el tema de la autoridad, las otras formas en que se manifiesta el tema de la autoridad es como una orden, un permiso, una libertad y una bendición. Bueno, ahorita vamos a ver qué onda con el derecho, cómo es decir, es aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo para ti. ¿Sí? De hecho, por ese intercambio de conceptos o de esta definición de conceptos de autoridad, en la Biblia tú ves que se intercambian conceptos. Por ejemplo, Mateo 20:15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Fíjate cómo dice lícito. Sí. Y en otra versión dice, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. ¿Sí te das cuenta cómo se canjea lo lícito, lo que está despermitido con derecho? Porque es parte es una forma en que se manifiesta la autoridad. ¿Sí? También Mateo 21:23 dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos y le cuestionaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Fíjate, le dice, ¿con qué autoridad? Y en otra versión dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le dicen, ¿quién te dio el derecho para hacer estas cosas? Entonces, cuando estás hablando de derecho, estás hablando es algo que tú tienes la libertad, el permiso, la autoridad para hacer, es algo que tú puedes reclamar como tuyo, como algo que puedes realizar. Y puede ser el derecho sobre algo tangible, como terrenos, propiedades, cosas. Sí, oye, tengo derecho sobre mi casa, o eso me pertenece. Por ejemplo, en Números 36:7 dice, ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. O sea, que tiene derecho sobre una propiedad. Éxodo 29:28 dice, en el fruto cada vez que el pueblo de Israel levanta una ofrenda de paz y se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos. Y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Fíjate cómo está diciendo que la ofrenda que daban los israelitas, una parte de la ofrenda, era un derecho perpetuo para Aarón. ¿Qué está diciendo? Que tenía que poder reclamarlo como suyo. Sí, es algo sobre algo tangible. Una parte, una porción, un terreno, una propiedad, una cosa. Levítico 27:26 dice, sin embargo, nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja, pues por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor. Si te das cuenta, estamos hablando de, cuando habla de derecho, está hablando de, ¿te pertenece? ¿Es tuyo? ¿Lo puedes reclamar? Sí. 1 Corintios 7:4 te dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino, ¿quién? Su esposo. O sea, lo puede reclamar como suyo para sí. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Sí. Onomías 2:20 que dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hablando de que no pueden reclamar nada para sí en Jerusalén. Porque el derecho es algo que puedes reclamar para ti y puede ser sobre algo tangible, terrenos, propiedades, cosas como hemos estado viendo, o también sobre algo intangible. Tú puedes reclamar, por ejemplo, un trato, un título, una posición, una honra, una capacidad. Por ejemplo, el derecho para darle el uso que quieras a tus cosas. Sí, es algo intangible. Tú tienes tus cosas, son tuyas, sí, pero el derecho para hacer lo que quieras con ellas es otra cosa. Mateo 20:15, por ejemplo, dice, ¿es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo soy generoso? Si te das cuenta, es derecho sobre algo intangible, sí, sobre el cómo hacer uso de algo. Romanos 9:21 dice, ¿no tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo, del mismo barro, unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? O sea, derecho para hacer lo que quieras con tus cosas. O derecho a recibir cierto trato. Como viene Génesis 31:15, dice, Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. O sea, el trato que me diste, el trato que yo me merezco, lo redujo al de las mujeres extranjeras. Está hablando aquí, es el derecho a recibir un trato o el trato de una persona. También el derecho, por ejemplo, a redimir algo que la Biblia menciona. Ruth 4:4 dice, si vas a redimir el terreno, hazlo.
Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Fíjate, el derecho a redimir, a reclamar una función, algo que es también considerado como un derecho. O el derecho de tal o cual forma. Por ejemplo, Romanos 9:22 dice, aunque Dios tiene el derecho de mostrar, el derecho a reaccionar de tal o cual forma, dice Romanos 9:22. Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Fíjate lo que dice. Dice que Dios tiene derecho a mostrar su enojo. O sea, que es justo, que es propicio, es correcto. ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado que estás en una discusión y dices, oye, pero ¿con qué derecho te enojas? ¿Por qué estás así? ¿O por qué me tratas así? ¿Por qué? Porque hay reacciones las cuales no tienes derecho a mostrar, porque no están de forma correcta. ¿Sí? Aquí Dios está diciendo, Dios tiene el derecho para mostrar su enojo, pero no lo está haciendo. ¿Sí? O el derecho a tener ciertos privilegios. Apocalipsis 3:21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Fíjate, es un derecho. Como también yo vencí y me senté en mi Padre con su trono. O sea, te da el derecho, te da ese privilegio. ¿Sí? Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. O sea, no cualquiera va a tener el privilegio de probar del árbol de la vida, ni siquiera entrar a las puertas de la nueva ciudad de Jerusalén. Porque este es un derecho que se manifiesta sobre algo intangible. Es el privilegio de, ¿sí? O también el derecho a ocupar cierta posesión. Deuteronomio 21, del 16 al 17 dice, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. O sea, eso es la posición de primogénito. Y él tiene privilegios y él tiene derechos. Más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. ¿Sí? O Salmo 89:27 que dice, yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra, hablando del Mesías. O Números 16:3 que dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Sí te das cuenta? Está hablando aquí de un derecho a ocupar una función por encima de otras cosas. ¿Sí? Eso se puede manifestar, así es una forma en que se puede manifestar el derecho. O también el derecho a realizar cierta función o servicio. Números 25:13 dice, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. O sea, no cualquiera lo puede ejercer. Es un derecho a desarrollar o a ejercitar una función. Dice, pues, en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. O Mateo 21:23 que dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? El derecho a realizar alguna función. ¿Sí? Por ejemplo, también el derecho a formar parte de alguna asociación o de un grupo. Por ejemplo, de la familia de Dios. Juan 1:12 dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es un derecho que se te puede otorgar, el formar parte de un grupo. O recibir, por ejemplo, alguna herencia. Número 27:11 dice, si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, este será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. O sea, recibir una herencia de acuerdo al derecho. Es lo que sucede. Oye, cuando muere alguien y muere intestado, es a quién le corresponde por derecho la herencia. Sí, recibir una herencia. Entonces los derechos pueden ser sobre cosas tangibles o sobre cosas intangibles. Habíamos comentado que los derechos pueden ser negativos, ¿se acuerdan? Cuando obligan a una inacción. Es decir, oye, yo tengo un derecho en mi propiedad, eso te da a ti, te obliga a que no la toques, o que no abuses de ella, o que no la dañes. Es el derecho a una inacción, no le hagas nada. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, a la vida, la propiedad y la libertad, que la Biblia enseña en Éxodo 20, 15 y Levíticos 19.
O los derechos positivos, que obliguen a una acción. ¿Cómo qué derechos obligan a una acción? ¿A qué se les ocurre? Un derecho que te obligue a una acción. Acción e inacción. A una acción. Es el derecho positivo. El derecho negativo te obliga a una inacción. No lo toques. O sea, yo no puedo entrar a tu casa. Yo no puedo dañarte. Sí, es una inacción. Sí. Y el derecho que te obliga a una No acción. es mi cosa, es algo Por mío. ejemplo, los esposos, ¿Los esposos qué? o sea, ahí ganas un derecho a hacer, La esposa al estudio. El derecho al estudio. Por ejemplo, ¿qué les parece el derecho de la esposa a ser mantenida, a vestido y a intimidad sexual? Obliga al esposo, obliga al esposo a una acción. ¿Estamos conscientes? Es como que tiene derecho el esposo, sí. ¿Y quién es el que, y esos derechos obligan a alguien más a que haga algo? Sí. O el derecho del hijo, por ejemplo, de los hijos pequeños, a ser alimentados y cuidados. ¿Por quién? Por los padres. Sí. Estás hablando de que es un derecho positivo que obliga a alguien más. ¿Sale? Entonces el derecho negativo es, no te metas conmigo, todo es mi derecho, es mi propiedad. Sí. El otro es, te obligo a, es un derecho positivo. Hay derechos naturales, aquellos con los que naces y que obtienes en tu calidad de humano. ¿Cómo qué derechos, chicos? El de comer. Derecho, respetar comida, por ejemplo. derecho de comer es un derecho con el que naces. Sí. No. ¿Qué derecho es el con el que naces? Derecho de que De respeten la tu vida. vida. Digo, el derecho de bebé de los niños pequeños sí es un derecho, el derecho a que lo mantengan, pero no de un adulto. El derecho, a ver, ¿cómo decían? ¿El derecho qué? Que respeten tu vida. El derecho a la vida, por ejemplo. Sí, el derecho de un bebé, por ejemplo, a la vida, es un derecho con el que nace. O sea, tú no puedes quitarle la vida a un bebé porque nació con ese derecho. Le pertenece su vida, no se le puedes quitar. Sí. Eso viene en Levítico 20, del 1 al 2, el derecho de un bebé a su vida. O el derecho del niño a ser alimentado por sus papás, los niños pequeños. Sí, pero si ya es una persona mayor, ¿tiene derecho a ser alimentado? No, se le quita el derecho. 2 Corintios 12, 14 habla acerca del derecho del niño a ser alimentado por los padres. Gálatas 4, 1, 2 habla del derecho a la libertad una vez alcanzada la mayoría de edad, por ejemplo. Es un derecho que tienes en tu calidad humana, derecho a la libertad. La puedes reclamar en cierto punto en tu vida. ¿Vamos? Entonces son derechos naturales, derechos con los que tú naces. ¿Pero todos los derechos son naturales? No. Hay otros que tú puedes adquirir. ¿Como cuáles? Derechos adquiridos. Derecho que te paguen por trabajar. El derecho a un sueldo. El derecho a un sueldo entonces es un derecho natural o un derecho adquirido. Es un derecho adquirido, sí. Que decía 1 Timoteo 5, 18, los que trabajan merecen su salario. Entonces, si no trabajo, no mereces, no tengo derecho. ¿Tiene sentido? Sí. Eso por los otros pasajes podemos hacer que no aplica a los menores de edad, sino solamente a los mayores de edad. Sí, segunda Tesalonicenses 3:10 dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido, ¿sale? No a la cuestión de niños, ¿sí? Entonces hay derechos que son naturales y derechos que son adquiridos. También hay derechos, chicos, que están condicionados a un tiempo. ¿Cómo qué? Volvemos al de los hijos. El de los hijos. Oye, mi libertad, ¿cuándo voy a poder hacer uso de reclamar ese derecho? Cuando tengas la mayoría de edad. ¿Sí? Es un derecho que esté condicionado a un tiempo. O, por ejemplo, la Biblia habla del derecho a derramar sangre que solamente aplica en tiempo de guerra. ¿Sí? Fuera de tiempo de guerra, no hay ese derecho. No puedes no puedes andar matando por la gente ahí nada más porque quieres. ¿Me explico? Son derechos condicionados a un tiempo. ¿Sí? También hay derechos condicionados a un estatus social. Por ejemplo, ¿tú crees que los derechos Todo etiqueta y así, pero de etiqueta? No, tal cual. Por ejemplo, derechos de estatus social me refiero a casado, soltero. ¿Los derechos de un casado son iguales a los de soltero? No.
No. Tiene sus contrapesos. Por ejemplo, el casado puede disfrutar de tener relaciones sexuales y el soltero. Oh. Sorry que lo recalgue, pero Sí, ves que no te falta. tiene derechos el casado a relaciones sexuales. Los solteros no tienen derecho, bíblicamente, o sea, no tienen, aunque lo hagan, no tienen derecho, ¿sí? O por ejemplo, los solteros tienen derecho a usar el tiempo como ellos quieran, sin tener las responsabilidades de sus... El casado no, ¿sí? Casado tiene que preocuparse por mantener a su familia, a su esposo y demás, ¿sí? Hay derechos que están condicionados al estatus social. Por ejemplo, la Biblia menciona el derecho de los pobres, es un estatus social. Les da ciertas concesiones, ¿sí? O el derecho de los extranjeros, o el derecho de los ciudadanos, a ciertas concesiones que la Biblia enseña acerca de eso. Entonces hay derechos que están condicionados a tu estatus social. ¿Cuál es tu estatus social? Y te vamos a dar los derechos que te corresponden de acuerdo a tu estatus. ¿Va? Bueno, la importancia de estos derechos, chicos, es que es crucial. ¿Sabes por qué? ¿Quién sabe por qué? Chan, 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 chan. Son importantes porque tus derechos es lo que dispones para negociar y salir adelante en tu vida. Es todo lo que tienes. Tus derechos es lo único que tienes para negociar y salir adelante en tu vida. ¿Cómo crees que tú negocias para poder salir adelante en tu vida? A ver, mencióname. Sobre con lo que sí puedes. Con lo que sí tienes, Con lo que es tuyo. Tienes autoridad. Por lo que tienes autoridad. ¿Y qué cosas son esas? Pues tu tiempo. ¿Tu tiempo? Es tu derecho, es mi tiempo. Claro. ¿Sí? Pues tu tiempo, Tu tu dinero, libertad. Tu libertad, tu esfuerzo, son cosas que tú, oye, mi esfuerzo es mi derecho de saber a quién lo hago y para quién en qué lo utilizo. Es tu vida, tu propiedad, tu habilidad, tu conocimiento, tu libertad. Es lo único que tienes para negociar en esta vida y multiplicar. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, tú vas y lo haces, es que voy a negociar contigo, te voy a dar mi habilidad y mi tiempo y mi sumisión en ciertas horas a cambio de una paga. Porque ¿con qué negociaste? Con tus derechos. ¿Sí me estoy explicando? Es un trueque ahí. Sí. Y eso es todo lo que tienes. Por eso es importante los derechos. Porque si te quitan los derechos, te quitan aquello con lo que tú puedes negociar o salir adelante en esta vida. ¿Me explico? Y eso nos lleva al principio de voluntariedad que rige la esfera privada, que lo hemos comentado a grandes rasgos la sesión pasada. Es algo que tú me preguntaste, Emily. ¿Sí? En la esfera privada se rige bajo el principio de cesión de derechos voluntarios, voluntariamente. ¿A qué me refiero? A que nadie te quita tus derechos, tú los cedes voluntariamente. De hecho, es con tus derechos que tú negocias para obtener algo a cambio. Te cedo mi derecho, pero y lo hago voluntariamente. Nadie me obliga. Sí. Por ejemplo, cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas del día para obtener algo que yo quiero. ¿Qué quiero? Una paga. ¿Pero con qué negociaste? Con tu trabajo. Es tuyo. Tú dices a quién se lo das, cómo lo das y demás. Pero tú negociaste con eso. ¿Me explico? Es algo tuyo. O por ejemplo, y fue algo voluntario. Nadie te obligó. ¿Cómo sería si te obligaron? ¿Sería? Violación de derechos. Sería esclavitud. Sería violación de derechos. Por ejemplo, o me sujeto a las reglas de tal o cual organización o asociación en tal horario y en tal lugar para obtener algo que yo quiero. ¿Qué quiero? La membresía. ¿Me interesa formar parte de ese grupo? Pues me tengo que someter a las reglas que ese grupo impone. ¿A alguien me obliga a someterme, obliga a formar parte de la asociación, a someterme a esas reglas? No. ¿Por qué lo hago? Lo hago voluntariamente porque quiero algo a cambio. ¿Qué quieres? La membresía. ¿Tiene sentido? Sí. O cedo mi voluntad para someterme a las condiciones de servicio porque quiero algo a cambio. ¿Qué quieres? El servicio. Por ejemplo, cuando vas a las aplicaciones y le bajas y le pones acepto términos y condiciones. Tú estás
O sea, ellos te dicen, te vamos a dar esto, pero tienes que darnos acceso a esto, esto y esto y esto. Y si vamos a hacer toda tu vida. Pero bueno, con tal de obtener eso. Y tú cedes. ¿Porque alguien te obligó? No. ¿Lo haces qué? Voluntariamente con tal de recibir algo a cambio. Porque lo que tienes para negociar en esta vida, ¿qué son? Son tus derechos. ¿Estás entendiendo? Por ejemplo, también eso sucede cuando te casas. Por ejemplo, cedes tu libertad y estás dispuesto a someterte voluntariamente porque quieres un esposo, un matrimonio. Nadie te obligó a casarte. Tú voluntariamente decidiste meterte a esa relación. ¿Sí? O opera bajo el principio de voluntariedad. ¿Sí? O cedo mi voluntad, cedo mi propiedad voluntariamente para obtener algo a cambio. ¿Cuándo cedes tu propiedad para obtener algo a cambio? Cuando la rentas, cuando la vendes. ¿Sí? Estás diciendo, ¿sabes que esto es mío? Es mi propiedad, es mi derecho. Te la vendo. Te la cedo, pero estás obteniendo algo a cambio. Porque lo único que tienes en esta vida para salir adelante, aparte de Dios en tu vida, son tus derechos. ¿Me explico? Por eso antes, ¿sí? Por eso también la gente, en la esfera privada, todo eso voluntario. Es como opera la esfera privada. Me obligo contractualmente, por ejemplo, los que están en el negocio se obligan contractualmente de forma voluntaria para obtener algo que ellos quieran. Un negocio, una propiedad, una ganancia, etc. Si nadie los obliga, es un convenio entre particulares de forma libre. ¿Sí? O, por ejemplo, voluntariamente contraigo las responsabilidades, ciertas responsabilidades para obtener lo que yo quiero. Por ejemplo, relaciones sexuales. Quiero practicarlas, voy a tener que contraer las responsabilidades que eso conlleva. ¿Sí? Adquiere responsabilidades voluntariamente, por ejemplo, también cuando adquieres responsabilidades de forma libre, cuando voluntariamente decides embarazarte. Sí, ya adquiriste una responsabilidad. Nadie te obligó a embarazarte. Lo hiciste voluntariamente. Sí. Y al menos que te regalen algo. Si tú quieres disfrutar de algo en esta vida, tienes que pagar. ¿Y con qué pagas? Con tus derechos. ¿Están conscientes de eso? O sea, pagas con tus derechos expresados en la forma de propiedad, tiempo, trabajo, libertad. ¿Sí? O sea, quiero esto. No, pero me pone como condición que me someta. Pues. ¿Sí? Y si me niego a ceder el derecho que yo tengo por el disfrute de algo, se convierte en una injusticia y es sancionable. Oye, hice uso de algo y no me lo vendieron y no quiero pagar por eso, ya se te puede acusar de que te robo porque no entraste en la transacción. ¿Sí me explico? Oye, quiero disfrutar de relaciones sexuales sin ceder ninguno de mis derechos y no adquirir ninguna responsabilidad. Bíblicamente es sancionable, sí. Pero algo que debes entender es que cuando cedes o cuando negocias con tus derechos, cedes solamente una parte de tus derechos. No cedes todos. La sumisión, por ejemplo, es a un tiempo, un lugar y a alguna área de la actividad humana. Oye, voy a entrar a la escuela. Ellos gobiernan, cuando quieres estudiar, ellos van a gobernar toda tu vida. No, tú vas a someter las reglas de la escuela en los asuntos de la escuela, en los horarios de la escuela, en las instalaciones de la escuela. ¿Me explico? O sea, no cedes tus derechos en todo tiempo, en todo lugar y en toda la actividad humana. Sino eso sería esclavitud. ¿Sí? La cesión total de derechos no está permitida en la Biblia. Dice la Biblia en 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Me explico? Oye, voluntariamente quiero hacer todos mis derechos. No puedes, mi chavo. La Biblia te prohíbe hacerte esclavo. Entonces solamente, la Biblia te garantiza que goces de una cierta libertad siempre. ¿Me explico? Por eso, en la esfera privada, no se puede acusar a alguien de discriminación o de intolerante o de desigual o de antidemocrático, porque en la esfera privada todo es voluntario. No te estoy sometiendo a la fuerza, a nada.
Tú voluntariamente estás cediendo derechos, estás cediendo libertades, estás cediendo propiedad, estás cediendo lo que tú tengas para conseguir algo que tú deseas. Por eso, no se puede acusar de que estás siendo discriminatorio o algo. No, simplemente, si no quieres, eres libre. Sí. En el caso del gobierno, se maneja bajo el principio de imposición. Ahí sí no hay negociación. Ese es el principio de imposición, ese que rige la esfera de gobierno y la esfera pública. Ahí no te preguntan, oye, ¿estás de acuerdo en que las reglas de tránsito sean estas? No te preguntan. Sí. Las leyes no se negocian, se imponen a todos los habitantes por igual. ¿Estamos conscientes? Opera de forma diferente el derecho, es por imposición. Te impongo una obligación o una responsabilidad por igual. Y como opera bajo el principio de imposición, no puede ser discriminatorio, no puede ser intolerante ni desigual. ¿Me explico? Porque es sobre todos. ¿Sí se dan cuenta la diferencia y cómo operan los derechos en la esfera privada y en la esfera pública? Bajo la esfera privada, todo es voluntario, es libre, a que formes parte o no. No te interesa, no te gusta, eres libre de dejar de consumir ese derecho, de salirte de la propiedad, de dejar de formar parte de tal asociación, etc. En la esfera pública, como no hay tal opción a que salgas, y es por imposición, tiene que regirse bajo principios de igualdad, de tolerancia y no discriminatorios. Y es aquí donde nos lleva al siguiente punto. ¿Sabes cómo se castiga a una persona? ¿Y qué tiene que ver con los derechos? El castigo es la restricción o eliminación de derechos contra su voluntad. Sí, ahí vimos varias formas de castigo. Por ejemplo, la imposición de obligaciones a cumplir. O sea, lo que están castigando ahí es tu derecho a libertad. O sea, yo quiero ir donde tienes aquí esta obligación que tienes que cumplir. O multas, imponen un castigo sobre tu propiedad privada. Ese dinero era tuyo, ahora me lo das, es una multa, ¿sí? O un castigo físico, tenías derecho a tu integridad física y te la quitamos, ¿sí? O el trabajo forzado, que también es una forma de castigo, es un castigo sobre tu derecho a libertad. O la confiscación de bienes, que es un castigo sobre tu propiedad. O el destierro, castigo sobre tu libertad. O la humillación pública. La humillación pública, ¿qué castiga? ¿Qué parte? Tu reputación. ¿Y tu reputación es un derecho tuyo? Adquirido. Es un derecho adquirido y la Biblia lo presenta como tu reputación puede valer económicamente. Dice la Biblia en Proverbios que mejor es tu reputación que muchas riquezas. O sea, puede tener un peso económico, por eso se sanciona. ¿Por eso qué? Se sanciona. Sí, en el sentido de que puedes... se sanciona si alguien daña, te difama, puedes pedir compensaciones, de acuerdo a la Biblia. Eso sí se puede. Exactamente, sí. O restricción de libertad, sí, en prisión, está en castigo de libertad, o tu pena de muerte, tu derecho sobre la vida. La Biblia menciona que si alguien va a castigar, si va a recibir un castigo, van a afectar tus derechos. Por otro lado, si te quieren recompensar, ¿qué van a hacer? Darte más derechos. Van a darte más derechos. ¿Te acuerdas? Siervo bueno y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, te voy a dar más. De hecho, ¿qué es lo que usualmente haces cuando quieres, cuando alguien celebra un cumpleaños? Le haces un regalo. ¿Y qué es un regalo? Dando el derecho sobre algo. Le estás dando el derecho sobre algo que no era suyo. Tú le recompensas a alguien dando derechos. Oye, te compré un carro, te doy el derecho sobre esto que antes no era tuyo. Lo puedo reclamar como tuyo. ¿Me estoy explicando? Sí. Por eso los derechos son tan importantes. Es lo que tenemos para negociar y salir en esta vida. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, lo emocionante de los derechos, chicos, no solamente es que son base importante para poder negociar y salir adelante en la vida, lo que tenemos para negociar, tu vida, tu tiempo, tus habilidades, tu conocimiento, lo que te pertenece.
sino que los derechos definen lo bueno y lo malo. ¿Cómo? Es permitido, es bueno y lo que no. Está aquí la revelación. Ok, déjame explicarte. Los derechos son de crucial importancia porque nos da la configuración para definir lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Lo malo es siempre una violación a algún derecho y lo bueno es el respetar o actuar conforme al derecho. ¿Me explico? Una mala configuración de derecho lleva a definiciones incorrectas de lo bueno o lo malo y por consiguiente a que se violen los derechos, los verdaderos derechos dados por Dios. Por ejemplo, y eso nos lleva a ver, por ejemplo, Adán, ¿tenía el derecho a comer fruto prohibido, chicos? No. ¿Y qué le convenció la serpiente a hacer? ¿A que sí tenía el derecho a hacerlo? Todo lo que está aquí. ¿Sí te das cuenta? Sí. O sea, violó los límites de la autoridad o la libertad que Dios le había dado. Violó un derecho. No le era permitido tomar eso porque no era suyo. Sí. O por ejemplo, cuando Caín tenía el derecho de matar a Abel. No lo tenía. Abel tenía derecho a su vida y Caín se la quitó. ¿Vamos entendiendo? Los fariseos, por ejemplo, ¿tenían el derecho a callar a los apóstoles? No. Los apóstoles tenían, al contrario, el derecho a la libertad de expresión, pero los líderes judíos se les querían quitar. Por ejemplo, la reina Jezabel, ¿se acuerdan cuando la reina Jezabel y su esposo Acab le quitaron el viñedo a Nabot? Y mataron a Nabot y le quitaron el viñedo. Sí, ¿tenían el derecho a quitarle la vida y el viñedo a Nabot porque eran reyes? No, sino que Nabot tenía su derecho a su vida, a su propiedad. De hecho, chicos, el pecado también se podría definir como una violación a algún derecho. ¿Estás entendiendo? Estás pecado. O sí, fallé al blanco, la versión tradicional. Bueno, también es violar algún derecho. ¿Vamos entendiendo? Es, oye, tu propiedad, que el mandamiento no robar, y si te lo robo, estoy violando tu derecho. No matar, te quito la vida, estoy violando tu derecho. Todo pecado es una violación a un derecho. Y toda justicia es actuar conforme al derecho. ¿Vamos entendiendo? Ok, vamos a dar el siguiente salto. ¿Están listos? No, chicos, van a salir bien aquí, bien hachas. La verdad sí está muy bueno. Ok, bueno, como en todo en esta vida, en toda la creación, todo se puede corromper. ¿Sale? Si algo existe fuera de Dios, todo se puede corromper y todo está normado para que no se desvíe y para que no caigan abusos. Bueno, el enemigo tiene dos estrategias para que por medio de los derechos establece su reino de las tinieblas en esa tierra. Primera estrategia: redefinir los derechos para volver lo malo bueno y lo bueno malo. Sí. Estoy viendo a ver si está poniendo atención, chicos. Y lo bueno malo. Redefiniendo los derechos, chicos. Por ejemplo, sabemos que Caín no tenía el derecho a matar a Abel. ¿Va? Ok. Pero, ¿qué si enseñamos que Caín sí tenía el derecho a quitar la vida a Abel? ¿Qué hago? Si lo enseñamos y convencemos a la gente, convertiríamos en lo malo en algo bueno. ¿Estás entendiendo? Si cambio el derecho, cambio la definición de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ¿qué tal si pudiéramos enseñar que los apóstoles no tenían derecho a la libertad de expresión? Podríamos convertir la libertad de expresión, que es algo bueno, en algo malo. ¿Estás entendiendo?
Entonces yo puedo cambiar la definición de lo bueno y lo malo al redefinir los derechos. ¿Estás consciente de esto? Y ahorita, ¿quiénes son los que redefinen los derechos? El gobierno está redefiniendo los derechos. Así que al redefinir los derechos, el pecado se puede volver en un derecho. Y lo bueno en una violación al derecho. ¿Estás consciente? Entonces, por eso, oye, cuando dicen que las personas del mismo, sabemos que bíblicamente matrimonio del mismo género no es un derecho, está mal. Pero ¿qué tal si digo, sabes qué? Es un derecho. Las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse. ¿Qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo lo bueno, lo malo. Sí. Y así para cualquier cosa, chicos. Y están dando cosas, por ejemplo, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero ¿qué tal si digo? Es que todos tienen derecho a un ingreso básico. Ay, pues qué chistoso, drogas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo lo bueno. O sea, estoy diciendo, es que puedes organizar tranquilamente. Estoy cambiando la moralidad. ¿Estoy explicándome? ¿Qué es lo que está haciendo el humanista? ¿Qué es lo que está haciendo el humanista? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo otra vez? Acuérdense que detrás de las diferentes cosmovisiones operan entes espirituales. Detrás de la cosmovisión cristiana opera el Espíritu Santo y detrás de la cosmovisión humanista y demás operan entes demoníacas. Por ejemplo, algo que también están comentando hoy en día es que un niño pequeño tiene el derecho a cambiar de sexo sin autorización de sus papás. O sea, de ser algo malo, dices que es un derecho. Y si tú se lo impides, que es algo bueno que se lo impidas, como papá, es algo malo. ¿Sí te das cuenta cómo está cambiando? Sí, o por ejemplo, algo que salió en una noticia hace unos meses, de que están considerando que llevar a los niños a la iglesia o transmitirles tu fe y tus valores es una violación a los derechos de los niños. O sea, lo bueno. Lo bueno lo vende como malo. ¿Cómo lo están haciendo? Están diciendo, chicos, vamos a cambiar las reglas de la moralidad. No, simplemente vamos a cambiar o vamos a establecer derechos donde no existen. Y vamos a establecer los verdaderos derechos como violaciones a los derechos. Sí, porque, oye, tú como papá tienes el derecho a inculcar tu fe y enseñarles, educarles. Sí, tienes todo el derecho. Pero desaparecemos ese derecho. Sí, ¿sí estás entendiendo? Por eso se impone el derechos, el gobierno empieza a poner que tiene el derecho a tomar tu propiedad, por ejemplo. Sí. Nombrando arbitrariamente crímenes como más serios, como ahorita lo que está sucediendo con lo del SAT. O, por ejemplo, algo como está sucediendo en Estados Unidos, que las iglesias quieren proponer que las iglesias no tengan derecho a discriminar a gente por su orientación sexual o conducta sexual. O sea, ¿quieres reclutar a alguien para que sea staff de tu iglesia? No te es prohibido discriminar a gente por su orientación sexual o su conducta sexual. Aunque sea una esfera privada. Aunque sea una esfera privada. Que no Sí. quieran hacer las cosas privadas. ¿Qué hacen? Te quitan derecho y te lo vuelven ilegal. Sí, están cambiando la moralidad. Sí, o te están diciendo que no puedes, no tienes derecho a imponer normas de conducta en tu asociación, pues estás discriminando. Sí. Por ejemplo, algo que sucedió con Estados Unidos. Pero no tienes tu derecho de cuando haces algo privado. Por ejemplo, algo que sucedió. Se supone que Pero es un derecho. es un derecho, sí, es un derecho, pero como no tienes claramente lo que estamos entendiendo, te lo pueden violar y tú ni en cuenta. Por ejemplo, algo que sucedió es que una asociación estudiantil en Estados Unidos tenían como requisito para formar parte de los líderes de esa asociación estudiantil cristiana, evangelística, tenías que someterte al código de conducta de esa asociación. ¿Sí? Y esa conducta era mantenerte en santidad sexualmente, no practicar homosexualismo y todo eso, y los vetaron de la universidad porque estaban discriminando. Los demandaron y hace unas cuantas semanas ganaron, después de 2 años, 1 año, ganaron el caso. ¿De la asociación? Los de la asociación. Pero imagínate, o sea, el hecho de que estén, sí, o sea, el hecho que tengas que llegar al punto de demandar porque están violando ese derecho. Porque está queriendo ser enemigo. Está queriendo, primero está borrando la diferencia entre la esfera privada y la esfera pública. Sí, está queriendo aplicar que
los principios que operan la esfera pública de no discriminación, igualdad, tolerancia, quieren implantarlos en la esfera privada, lo de la esfera pública. Pero aparte están redefiniendo los derechos, ¿sí? Por ejemplo, están diciendo, sabemos que tenemos libertad de expresión, derecho a la libertad de expresión, pero ahora resulta que la gente tiene derecho a no ofenderse o a sentirse mal por lo que alguien comenta. Sí, por lo que alguien comenta. Sí. Entonces el gobierno tiene, por causa de que hay el derecho a no ofenderse o sentirse mal porque alguien comenta, el gobierno tiene entonces el derecho a limitar tu libertad de expresión si es que eres intolerante, o ofensivo o denigrante en tus comentarios. Y con eso va a tu libertad de expresión. Sí, sí. O, por ejemplo, el caso que hemos visto de los cristianos que negaron sus servicios a una pareja gay para sesión fotográfica o de pasteles. O sea, el gobierno está diciendo no tienes derecho a negar está diciendo que no tienes el derecho a negar tus servicios de forma a tu criterio personal a los clientes que tú quieras. Sí. Y con eso están cambiando la definición de los derechos y están volviendo lo bueno malo. Y están haciendo que el pecado sea un derecho. Y lo bueno está haciendo que se vuelva ilegal, una violación a los derechos. ¿Estás entendiendo no sé, lo listo que es el enemigo? Dices, oye, derechos humanos. Dices, derechos humanos pues son, así por definición, algo bueno. Y dices, no, tal cual. Porque empiezan a crear derechos de algo que no es dado por Dios. Por eso los derechos humanos, chicos, como si no estamos a entender, no podemos hablar de derechos humanos fuera de lo que Dios establece, porque cuando hablas fuera de lo que Dios establece, estás ya agarrando monte y estás agarrando derechos que el enemigo ha definido o ha sacado de la manga. Sí, como el derecho a un ingreso cuando ni siquiera has trabajado. Sí. Derecho a matar. Sí, o el derecho al aborto. Sí, es derecho al aborto. ¿Cómo que derecho al aborto? Sí, pero lo hablan como derecho, se lo puedo exigir y demás. Sí. La otra estrategia del enemigo, que habíamos comentado la vez pasada, es expandir las funciones y el poder del gobierno por medio de la creación o la mala definición de derechos. Es algo que habíamos platicado, ¿sí? Porque sabemos que hay derechos positivos que obligan a alguien a una tercera parte, ¿sí? Por ejemplo, el derecho del niño a ser mantenido es el derecho que obliga a los papás, ¿se acuerdan? Pero ¿qué tal si no pongo a quién obliga, sino lo pongo genérico? ¿A quién va a terminar obligando? ¿Al gobierno? Por ejemplo, cuando digo, los niños tienen derecho a ser educados por sus papás. Ahí establezco que tienen un derecho, algo que pueden reclamar a sus papás. Pero que si digo, oye, toda persona tiene derecho a recibir educación, ¿a quién estoy obligando? El gobierno. Y cuando pongo que toda persona tiene derecho a obligación, entonces con eso le estoy configurando, le estoy dando al gobierno atributos o funciones que antes no tenía. Ya mi función no solamente es proveer justicia, ahora es también proveer educación. ¿Me explico? Y con eso expando mi poder. Por ejemplo, si digo, oye, las personas tienen derecho al cambio de sexo, ¿qué significa eso? Significa que, y cuando no pongo quién es el responsable, estoy diciendo que se lo puedes demandar o reclamar a alguien. ¿Y a quién se lo van a reclamar? ¿Y por qué crees que están tratando de pasar la legislación en el DF para que el cambio de sexo sea gratuito? Porque es un derecho. Sí. O el derecho al aborto. Sí. Como es un derecho y no se establece quién es el responsable de proveer ese servicio, si es que se le puede llamar servicio, ¿a quién es que se lo piden? Al gobierno. Y así el aborto se tiene que convertir en algo gratuito, otorgado por el gobierno. O también los derechos que se comentan, el derecho a la vivienda digna. ¿Quién se convierte responsable? El gobierno. O el derecho a un sueldo base. O el derecho a la buena alimentación. O el derecho de los viejitos a pensión. Todas esas cuestiones que no son tal cual derechos, o que son derechos que se adquieren, no son naturales, el gobierno se les empieza a apropiar, y cuando se les empieza a apropiar, se vuelve responsable y con ello va aumentando sus funciones y con ello va aumentando su poder. Pero la problemática no es que aumente su poder nada más porque sí, sino cuando aumenta su poder
Y cuando se adquiere esas responsabilidades, a ti te va quitando libertades. Porque si es el responsable de criar, de dar educación a los niños, ¿a quién se lo están quitando? Al verdadero responsable, que son los papás. Y con eso, el gobierno se atribuye el poder para regular, por ejemplo, la educación de los niños en cualquier nivel y en cualquier posición. Sí. Tú ya no puedes definir, ni siquiera la esfera privada puede definir, si quiere abrir una escuela, no puede definir siquiera cómo llevar a cabo sus programas escolares. Porque es algo que es una esfera que le compete al gobierno. Porque se atribuyó esa función por el derecho. ¿Vamos entendiendo? Entonces, los abusos de los derechos son por redefinición de derechos, para volver a lo malo bueno y lo bueno malo, y por medio de la expansión de funciones y de poder del gobierno al crear derechos o mal definir derechos. Ahora quiero que vayamos a dar un repaso acerca de los derechos que la Biblia menciona. ¿Listos? Ups, esto me lo salté. Aquí está, derechos humanos basados en la Biblia. Ok, ¿se acuerdan que hemos platicado que la Biblia habla mucho de derechos humanos? ¿Cómo transmite la Biblia los derechos humanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo transmite la Biblia? ¿Cómo enseña la Biblia los derechos humanos? ¿Los mandamientos? O lo que no. O lo que permite la Biblia es un derecho. Y lo que prohíbe es una violación al derecho. Está sencillo. No es como que vas a encontrar todo un capítulo de estos son los derechos humanos. Es prohibiciones o permisos. Es así como se van definiendo la Biblia. ¿Sí? En pocas palabras, los derechos humanos en la Biblia se disciernen por aquellas cosas que Dios condena o aquellas cosas que Él permite. Si lo condena, es porque es una violación al derecho humano. Y si lo permite, es porque tienes derecho a hacerlo. Sencillo, ¿no? Cuando ves eso, dices, wow, entonces la Biblia está repleta de derechos. Es la que define qué puedes reclamar como tuyo y qué no. ¿Sí? ¿Qué es una violación al derecho o no? Sí. Obviamente entendiendo al derecho, ya como lo hemos platicado, que son prácticamente aquellas cosas sobre las cuales tienes autoridad de hacer, de recibir, etc. ¿Sí? Son autoridades básicas. Y hemos platicado de varios derechos que la Biblia menciona. La Biblia menciona, chicos, el derecho básico, el derecho a la vida. La Biblia es el que lo define. Lo define y lo sanciona de diferentes formas. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, prohíbe el homicidio. No, hay versiones que dice la Biblia, no matarás, en Éxodo 20:13. La versión correcta, chicos, es no cometerás asesinato o homicidio. ¿Saben cuál es la diferencia? La razón por la que se... ¿Por qué no es no matar y por qué sí es no cometerás asesinato? ¿No mismo, no? No, no es lo mismo. Quizá matar es como en la guerra y Matar. Asesinato es quitarle la vida a una persona contra derecho. Pero tú puedes matar a alguien sin violar los derechos. ¿Cuándo se le quita la vida a alguien? ¿Sin violar los derechos? Cuando esa persona ha violado como un castigo por una violación a un derecho. Acuérdense cómo se castiga a una persona quitándole derechos. Y quitarle la vida es quitarle un derecho. Es como lo que reciben cadena perpetua. O también, como decían, que le quitaste un derecho, el derecho a libertad. Es la forma en que se castiga a la gente, habíamos comentado. ¿Sí? Entonces la Biblia menciona, por eso prohíbe el homicidio, porque es un derecho a la vida, no cometerás asesinato. ¿Sí? Y el que quite la vida, esta otra persona será ejecutado. Fíjate que él pone la sentencia. La sentencia dice que es la muerte de la persona que quitó la vida. Dice, el que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. ¿Sí? Y luego menciona la Biblia que es que el asesinato no tiene derecho a fianza. ¿Saben qué es fianza? Oye, cometió un delito. Pues, ¿cuánto, hombre? Dice, con tu vida. Dice Números 35 del 31 al 34. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Siempre.
Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte. No, ok, si dices que no se prohíbe la fianza, ¿pero por qué se prohíbe la fianza? ¿Por qué no pagar una fianza? No tiene precio. O sea, la vida de alguien no tiene un precio. Porque un principio de justicia es que la sentencia debe ser de acuerdo a la gravedad del delito. Es ojo por ojo, diente por diente. Esa es la gravedad del delito. Y la problemática es que tú no estás matando un animal. Bajo la visión humanista, nosotros somos amibas desarrolladas, ¿sí? Pero bajo la visión bíblica, tú y yo tenemos un valor singular sobre todos los otros seres en esta creación, porque somos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y eso, por violar esa dignidad que Dios le ha dado al ser humano, merece una condena tal cual, así de grave, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces la Biblia prohíbe el homicidio, el asesinato de bebés en Levítico 20 del 1 al 2. Distingue entre el homicidio intencionado y el no intencionado. Oye, ¿cómo fue si fue sin querer, queriendo? Como dicen. Sí, la Biblia habla acerca de eso. De hecho, no voy a ir todos los pasajes, pero te lo platico para que sepas todo el orden legal que le establece para la defensa de los derechos que la Biblia establece, que Dios le ha dado al hombre. Habla, por ejemplo, qué hacer en caso de asesinatos de esclavos, qué hacer si un animal le quita la vida a una persona. Sí. O incluso, ¿cómo se sanciona la agravación de riesgo que ocasiona la muerte de alguien? ¿Saben a qué me refiero? Por ejemplo, pusiste escaleras a tu techo, ¿sí? A tu terraza. Cualquier persona puede subir, pero no pusiste barandal y la persona se cae. Homicidio imprudente. ¿Sabes? La Biblia lo sanciona, ¿sabías? O sea, al momento de estudiar esto. Reglas hasta de construcción. Sí. Por eso, chicos, cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Dios estableció. Acuérdense que el llamado de Israel era poner un gobierno y estableció leyes para poder regular el orden público, y esa es parte del orden público. Por ejemplo, lo de, ¿cómo le llamaste? Homicidio imprudencial. Hay dos casos. Por ejemplo, supongamos que tienes un buey que tiene fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Porque ya sabía. Homicidio imprudencial. Qué fuerte, ¿no? Y la Biblia le enseña esto. O, por ejemplo, cuando edificas una casa nueva, construye una barda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de ahí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. ¿Estás entendiendo? O sea, todos los principios de leyes que ahorita muchos países gobiernan, ¿sabes de dónde tienen su fuente? En la Biblia. Sí. O, por ejemplo, la responsabilidad solidaria. Alguien se está muriendo y tú pasas de largo o puedes ayudarlo. Sí, la Biblia también sanciona eso. O de los delitos que se persiguen de oficio, que son donde la sociedad es responsable. Sí, oye, no sabemos quién fue, pues, y nadie reclama la muerte de esa persona. Pues lo dejamos pasar. No, se deja pasar. Se tiene que seguir la procesión y se debe buscar al responsable. Deuteronomio 21 del 1 al 9 habla acerca de eso. Sí. Está fuerte esto, ¿no? O, por ejemplo, el otro derecho es derecho a tu integridad física. Es decir, que no te dañen físicamente. ¿Sí? ¿Derecho a qué? A que no te descompongan. Y la Biblia establece un castigo justo. ¿Sí? El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. ¿Por qué? Porque una de tus propiedades básicas es tu cuerpo. ¿Sí? No deben dañar tu propiedad. Y la Biblia establece el derecho a compensación si hubo daños. Para ese tiempo de trabajo y demás, órale, cáele. ¿Sí? Éxodo 21 habla acerca de eso. O incluso si dañaron a tu esclavo. O si tú dañas la vida de otra persona, por ejemplo, al menoscabar su integridad física, por ejemplo, poniendo a tus hijos como prostitutas. ¿Sí? La Biblia sanciona eso. O en caso de violaciones. La violación está violando tu derecho a tu integridad física. ¿Qué se hace en esos casos?
Sí. O incluso, ¿qué se hace en caso de seducciones sexuales? Oye, me sedujo el tipo. Seducción. Sí. ¿Qué se hace cuando la persona se acostó contigo? Pues ya hubo afectó ya tu integridad física. Sí. Y no eres virgen, seguramente puedes quedar embarazada, estigma social y demás, cómo se resuelve esas cuestiones. La Biblia enseña qué hacer en caso de esto. O derecho a ser protegido en caso de una amenaza. Alguien amenaza mi integridad física. Tengo el derecho a que me proteja. La Biblia lo establece. Número 235. E incluso, ¿cuál es la sentencia? Incluso la Biblia establece la sentencia en base a la parte dañada. Oye, si me dañaron un ojo o un diente, sí, etc. La Biblia establece el rango de sentencia de acuerdo a la parte del cuerpo que te hayan dañado. Muy de acuerdo a lo que manejamos hoy cuando se indemniza a una persona, ¿no? Laboralmente eso. ¿Dónde crees que vienen todos esos principios? Venían en la Biblia, chicos. Por favor. O derecho a la propiedad privada. ¿Cómo sabes que hay ese derecho? La prohibición al robo y a la estafa. No robes, Éxodo 20:15 o Levítico 19:11. No se engañen ni se estafen unos a otros, que es una especie de robo, pero más sofisticada. Levítico 19:11, sí. O no emplees medidas falsas cuando midas la longitud de peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Levítico 19. Habla de cómo se maneja la propiedad de esclavos. El derecho a la restitución y penalización en caso de robo. O sea, no solamente te lo deben de pagar, te lo deben de pagar con una multa. Sí, es con un extra que deben de pagarte. Es el 20% o 25%. 20%. Daños a la propiedad privada, ¿cómo se deben de restituir? Sí, también la agravación de riesgo. Oye, hubo un daño. Si había, por ejemplo, el caso que pone Éxodo 21:36, dice, sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por un buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Se queda con el muerto y darme un nuevo. ¿Hay compensación? Sí. No será homicidio imprudencial, pero sí, oye, sabías, conocías, ya eres responsable por la agravación de riesgo que permitiste. Sí. O incluso la responsabilidad solidaria. Igual que la persona, oye, habíamos comentado en caso de vida, si una persona necesita tu ayuda para ser sanada o para ser rescatada, tú eres responsable solidariamente. Lo mismo un animal, lo mismo, oye, encuentras algo que pertenece a otra persona, eres solidario. Sí, dice Éxodo 23:4-5. Si encuentras extraviado al buey o al burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo. Órale. Sí. De tu enemigo. Y está hablando de burros. Y obviamente, cuanto más a una persona. Sí. También hablan incluso de daños por difamación. Lo que les había comentado, Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, como es algo que ya se adquiere, que tiene valor económico, por eso se compensa. De hecho, decía Deuteronomio 22:19, dice: le impondrás una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita, y así las dará al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, etc. Pero le ponen una multa por difamar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Claro. ¿Y dónde vienen todas esas penalizaciones? Están basadas en derecho bíblico. ¿Sí? O el daño, por ejemplo, ¿qué pasa si le encargaste a una persona algo y se dañó? La Biblia también estipula qué hacer. O en caso de un préstamo, pediste un préstamo y lo dañaste. ¿Qué hago? La Biblia establece qué. O en caso de alquiler, que se maneja diferente. O incluso el manejo de garantía en caso de préstamo, cómo se debe manejar. O personas responsables, de las que tú eres responsable, hicieron un daño. ¿A quién tienen que pagar? ¿Quién tiene que pagar? La Biblia establece al esposo o al padre como responsable que tiene que pagar. ¿Sí? O hay propiedades en conflicto, cómo se resuelve y cómo se debe de resolver. ¿Sí? Leyes para la herencia, etc. Todo eso viene en la Biblia, chicos. ¿Se imaginan? Están ahí los versículos si quieren echarles un vistazo. También la Biblia maneja el derecho a portación de armas y defensa personal, chicos. ¿Se imaginan? Ok.
Porque me... Gobierno escuchaba. Ok, derecho a la a aportación de armas y defensa personal. Éxodo 22 del 2 al 3 dice: si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Sí, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O sea, hay condición. Qué raro. Dice, falta así, 5 minutos para la, 5 minutos para la noche. Siéntate. O por ejemplo, en Lucas 22 del 35 al 36, luego Jesús les dijo a todos, a sus discípulos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, asimismo el que tenga una bolsa. Y el que no tenga, y el que nada tenga, venda su manto y compre una espada. ¿Para qué, Señor? Para que, si quiere, tiene hambre, pueda ahí picar cebolla. No. Obviamente no. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque se reconoce en la Biblia el derecho a la defensa personal y a la aportación de armas. Hay concesiones, y eso vamos a ver después, sí, cuando aplican restricciones. También el derecho a la libertad, es decir, no puedes retener a una persona a la fuerza, ni puedes forzar un trabajo, aunque sea remunerado. Si lo forzas y te voy a pagar, no, tiene que ser voluntario. Acuérdense, los derechos en la esfera privada se manejan bajo el principio de voluntariedad, ¿sí? Esto no aplica restricciones. Niños y esposas. Y esposos. La persona es libre para acceder, debe ser libre para acceder o rechazarlo. Por ejemplo, la Biblia menciona la libertad de personal sancionando a los secuestradores. ¿Qué sentencia le darías a un secuestrador? ¿Algunos años de cárcel? ¿Una pena económica? ¿Fianza? No, Depende qué hizo en el secuestro. si es nada más de que quitó libertad, pues la Pues le libertad. quita la libertad. Le quita la libertad. Dice Éxodo 21:16. Todo secuestrador será ejecutado. Pues es que esto es... ¿Sabes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los costos de gobierno eran muy económicos porque prácticamente no había cárcel? Entonces no tenían que mantener a un montón de gente. Entonces, como que... Los mataban a pedradas. Pero bueno, había un castigo para el secuestrador, sí. De hecho, lo repiten en Deuteronomio 24:7. Si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata de vender como esclavo, lo vende, el secuestrador morirá. Así extirparás el mal por medio de ti. Sí. Habla de... la Biblia prohíbe el trabajo forzado. También te establece que tienes derecho a libertad para usar las cosas como tú quieras. Libertad incluso para responsabilizarte y obligarte contractualmente. ¿Eres libre? Sí, tú te obligaste solo, nadie te obligó. Sí. Tiene que aplicar restricciones y la Biblia pone restricciones. Como quién no se podría obligar contractualmente. Menor de edad, la Biblia lo establece. Sí. El números 30 números 30. Y también la Biblia establece a las esposas. Sí. No pueden obligarse contractualmente sin permiso de sus esposos. Sí. En cierto digo, tiene sentido en ese contexto. También habla del derecho a la libertad de expresión. Lo habíamos comentado, y eso lo vimos en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos tenían libertad para enseñar y hablar de Jesús y se lo querían prohibir, y ellos decían, tenemos la libertad de seguir hablando. ¿Sí? Decían, no podemos y no nos puede hacer nada. Sí, tenemos derechos. Y reconocían sus derechos, imagínate. Si no conocían los derechos, lamentablemente, no solamente el gobierno es quien viola los derechos. ¿Sabes quién más viola los derechos típicamente? Pastores. Te dicen, no tienes permiso de hacer eso. Y, ¿what? ¿Y qué es el pecado? ¿Se acuerdan? La violación a un derecho. Te quitan un derecho cuando realmente tienes que venir. La Biblia, por ejemplo, dice que tienes derecho para servir a tu hermano, al prójimo, por amor. Y cuando dice, no puedes servirlo sin mi permiso, dice que tengo la libertad de servir. Gálatas 5:13. Entonces tienes derecho a la libertad de expresión, la Biblia menciona, libertad de asociación.
¿Cómo sabes que tienes libertad de asociación? Eso ya lo habíamos visto. ¿Alguien se acuerda? O sea, Todos los días en el templo y por las casas nos estaban a enseñar y predicar a Jesucristo, o de Hechos 2:46, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Cuando habla de que tienes libertad, cuando permite el Señor la asociación es porque tienes libertad de asociación, ¿sí? Y Saulo es el que quería restringirla. Se reunían, ahí va, y quería eliminar esa reunión. También libertad de culto. Eso lo vimos con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? De que Sadrach, Mesach y Abednego, no nos puedes imponer ningún culto, somos libres, ¿sí? Y lo mismo sucedió con este Saulo que quería restringir la libertad de los cristianos. También tienes derecho a un juicio imparcial, justo y rápido. ¿Te acuerdas la Biblia? Con respecto al juicio es muy interesante el tema. La Biblia menciona, por ejemplo, que el acusado tiene derecho primero a ser protegido. Números 35 del 9 al 12, del 15 habla acerca de eso. Imagínate la concepción jurídica que tenía la Biblia. Tiene derecho a un juicio. Números 35, 12. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Un juicio. O número 25, 1. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Derecho a juicio, imagínate. Y hay otros pasajes que no me lo voy a decir. Pero tiene derecho a juicio ¿de parte de quién? De parte de jueces. Deuteronomio 16, 18 dice, nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. O sea, no cualquiera, es personas asignadas para juzgar. ¿Sí? Y también la Biblia enseña la apelación en casos difíciles. Por ejemplo, Deuteronomio 17, del 8 al 9 dice, supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio y no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales, llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija, preséntalos ante los sacerdotes levitas o al juez que esté en turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. O sea, de hecho, a escalonar el caso. Sí. Entonces tú le dices, oye, está muy avanzado el sistema legal. También habla de que el juicio debe ser imparcial. Sí. Hay un montón de pasajes, el más importante es el de Deuteronomio 16, 14, que dice, por ninguna razón tuerces la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes soborno, porque soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. O sea, si veo que el tipo ya lo puedo reclamar de que recibió un regalo, ya no es imparcial, o es familiar del que me está, de mi agresor, etc. Tenías que asegurar que fuera imparcial el juicio. Y tenía que ser también con suficiente evidencia para condenarlo. Es decir, la Biblia enseñaba la presunción de inocencia. Por ejemplo, Deuteronomio 19, 14, 15 dice, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, tiene que haber suficiente evidencia y se presume la inocencia de la persona. Números 35, 30 dice, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. O Deuteronomio 22, del 25 al 27. Pero si el hombre se encuentra en el campo la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le haga nada a la mujer, ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó porque no había nadie para socorrerla. Está presumiendo que la inocencia de la persona. Sí. La Biblia enseña la presunción de inocencia. Y tienes que hacer un juicio justo, o sea, que se le castigue de acuerdo a la gravedad del delito, como dice Éxodo 21. También el castigo debe ser con dignidad. La Biblia menciona en Deuteronomio 25, 2, 3, eso y Deuteronomio 21. Y debe ser con diligencia. Y la ejecución del castigo implacable, sin misericordia en ese sentido. Dice, no muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O Deuteronomio 17, del 10 al 11.
Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan, al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que imponga en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Tómala. Y menciona otros casos como el castigo, solo se castiga al responsable, no a sus familiares. El castigo, también hay castigo por desacato. ¿Saben qué es desacato? ¿No? ¿Desacato? Faltar el respeto a la autoridad, sí, o por no seguir el veredicto del juez que dictó sentencia. Y también hay castigo por perjurio. ¿Saben qué es perjurio? Jurar, cuando estás en juicio, te hacen juramentar para que digas la verdad. ¿Y dijiste mentira? Castigo, sí. De hecho, fíjate lo que dice Deuteronomio 19, del 16 al 19. Hay varios pasajes, pero te menciono este. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acuse como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén ejerciendo en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. O sea, lo estás acusando para que castigaran al otro tipo, o el castigo que tú querías es para ti. De ese modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti. La Biblia también establece, chicos, derecho a los padres, a la honra, a la crianza de sus hijos y a transmitirles la fe, a la sumisión de sus hijos y a la disciplina de sus hijos. Establece derechos de los trabajadores. ¿A qué? A su salario, a recibir la paga. También el derecho al descanso. Derecho al descanso. El derecho al descanso era para todos, incluso animales, chicos. Y incluso la tierra. La tierra también descansaba. Sí, qué fuerte. También había derecho a los pobres. ¿Qué derecho creen que tenían los pobres en la Biblia, en los tiempos bíblicos? Tenían derecho a recoger las sobras o los rebuscos solamente recolectándolos con la mano. Sí, cuando llegue el tiempo de cosecha, no sigas hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que ahí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso. Pero era con las manos. La Biblia prohíbe que llegara así con el machete y... la carretilla. No, era a mano, sí. También aplicaba la Biblia a los pobres el derecho para rescatar su propiedad, si es que le vendieron por caso de la pobreza, o el derecho a rescatar a su persona, si es que ellos se vendieron. También tenían derecho a que no les cobraran intereses. O sea, yo tengo oficialmente el estatus de pobre. No me debes de cobrar intereses. Sí. ¿Cómo? Pues sí, no cobrabas intereses. O sea, pedían prestado a otro ciudadano, a otro israelita, y no, el israelita que le prestaba el dinero no podía cobrarle intereses. Porque estaba en estado de pobreza. Sí. Tampoco podía ser tratado como esclavo en su pobreza. Y tenía derecho al diezmo. Tenían el derecho al diezmo que van a la iglesia cada 3 años. El diezmo cada 3 años se distribuye entre los pobres, imagínense. Qué heavy, ¿no? Eso viene en Deuteronomio 14, 28 a 29. Sí. ¿En qué tiempo será eso? ¿Qué tiempos era eso? Son tiempos bíblicos. Vamos a hablar de qué derechos siguen aplicando ahorita y qué derechos no. Ahorita te doy un panorama general. También hablaba la Biblia acerca de los derechos que tenían los esclavos ciudadanos, los esclavos extranjeros, los derechos de los ciudadanos, sí. Los ciudadanos gozaban de ciertos derechos, igual que ahorita. Oye, soy ciudadano, tienes ciertos derechos. Oye, soy extranjero, hay ciertas cosas que no te son permitidos, sí. Había derechos para los extranjeros. Había incluso derechos para los discapacitados. O sea, si maldecías a un sordo o ponías un tropiezo a un ciego, era, sí, castigo, órale. Incluso ponía derechos para la ley, para el rey, derechos para los prisioneros de guerra, derechos al hijo primogénito. También
relaciones sexuales ilícitas. Es decir, cuando hablo de que relaciones sexuales ilícitas es actividad sexual a la cual no tienes derecho. ¿Vamos? La Biblia mencionaba qué onda con eso. Prohibiendo el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, etc. Derecho a los casados. ¿Qué derechos? Eso lo vimos, el derecho a los casados, en el de matrimonio no manicomio. A ver, ¿qué derechos tienen los casados? Derechos a Relaciones. sexo. Los casados dicen amén. Sobre los solteros ahí. La intimidad sexual. También tienen derecho a la fidelidad sexual. Se castigaba la infidelidad. Sí. También tienen derecho. Los soldados tenían derecho a 1 año de descanso. Pues con eso a cualquiera reclutabas. La esposa también tiene derecho a comida, vestido y relaciones sexuales. Y el divorcio, por ejemplo, tenía que ser oficializado. ¿Sí? Situaciones de infección sanitarias, o sea, cuando había infección pública. La Biblia, si tú tenías una infección que podía contagiar a más gente, tal vez que se te quitaban tu derecho de libertad y te restringían contingencia. Así es. Oye, pero tengo derecho. No. Estás en una situación de infecciosa y te ponemos en cuarentena. Pero mi derecho de libertad. No hay derecho de libertad, estás infeccioso. ¿Sale? La Biblia establecía eso, imagínate. Esas medidas. O incluso también regulaba la higiene pública. No en tu casa, en orden público. Sí. Básicamente eso, chicos. Lo que vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a ver los derechos conflictivos que encuentras en la Biblia. ¿Cómo qué derechos conflictivos se les ocurre? Por ejemplo, porque los veo así como que no está fluyendo el ratón. La aparente contradicción entre ojo por ojo, diente por diente y pon la otra mejilla. O sea, ¿tengo derecho a ofenderme o no? Sí. O de hecho, la propiedad de esclavos permitida en el Antiguo Testamento y la provisión de esclavos como cristianos que tenemos. ¿Qué onda? Porque sí y ahora no, ¿qué onda? O la imposición de un culto y la provisión de otros cultos en el Antiguo Testamento y la libertad de culto en el Nuevo Testamento. O la libertad de expresión limitada en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Si alguien te hablaba de cosas prohibidas en la Biblia, era pena de muerte. La libertad de culto en el Nuevo Testamento. Digo, la libertad de expresión en el Nuevo Testamento. O también el derecho a la integridad física y el derecho de los padres a disciplinar físicamente a sus hijos. Sí. Todas cuestiones, pero conforme Dios esperamos verlo en la próxima sesión. Pero pronto te damos una idea de los derechos que la Biblia menciona. Cómo pueden, lo importante que son, porque Dios los defiende, los define, la importancia de que Dios lo defina. Pero no solamente eso, chicos. Eso te da una idea de por qué el cristianismo es peligroso para cualquier otro régimen. ¿Por qué? ¿No se les ocurre? Porque cualquier otro régimen tienden a la violación de derechos y se mantienen en poder violando los derechos. Y luego llega la Biblia y ¿qué es lo que hace? Denuncia la violación de derechos y defiende las libertades. Por eso una de las cosas para poder eliminar la libertad y los derechos, una de las cosas que se tiene que hacer en cualquier régimen, en cualquier cosa, es eliminar el cristianismo y la Biblia. Históricamente siempre ha sido así. Y por eso es importante que tú conozcas los derechos y lo que la Biblia enseña que Dios te ha otorgado a ti. Porque si tú no sabes eso, te los pueden quitar y tú decir ni pío al respecto. ¿Sale? Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos muestra con claridad los derechos que tú nos has otorgado, Señor. No al gobierno, no a nuestros padres, sino tú solamente, Señor. Gracias porque nacimos con ciertos derechos, Señor, y esos derechos son los que tú nos has otorgado para que podamos negociar y salir adelante en esta vida, Señor. Padre, que seamos diligentes y buenos administradores con estos derechos que tú nos has dado, Señor.
y que seamos personas justas, que no violemos los derechos de otras personas, Señor, sino que nos podamos conducir con rectitud en esta vida. Que podamos ser aquellos defensores de los derechos humanos, Señor, que tú nos has ordenado ser, Señor, como cristianos. Que podamos denunciar las violaciones de derechos, Señor, y denunciar incluso aquellas malas definiciones de derechos, Señor, que el enemigo ha querido establecer para violar los verdaderos derechos que tú has otorgado al hombre, Señor. Ayúdanos en este esfuerzo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.